Bueno, estupendo. Buenos días, Habrá... buenos Hola, días, Carlos. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Habrá estás? dos compañeros míos que, si no os importa, se van a incorporar también. Sí, claro. Está John Barrero. John Barbero, sí, y el otro es Francisco Acosta, Paco Acosta. Quizá entra un poco más Ok, tarde. perfecto. ¿Ellos van a intervenir en algún momento? Simplemente van a estar Van a estar escuchando. detrás. Van a estar escuchando, sí, sobre todo Ok. detrás. Sí, uno Ok, es del área perfecto. audiovisual y otro es un compañero del equipo de consultoría, que normalmente pues nos acompañamos. Perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Cómo va todo, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Peleando mucho y con un mundo muy extraño, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? ¿Ah? Qué cosa, sí. Salir de una y empezar con otra en fin. ¿Y cómo están allá? Hace 20 días otra vez hubo una alarma grande allá en España y Francia, ¿no? Ahora, ¿cómo A están ver, por el tema? desde el punto de vista de lo que nadie quiere creer, de que nos pueda afectar directamente, pues la verdad es que no, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ya se están notando temas de desabastecimiento y nada grave, nada grave, que bueno, las zonas de confort en las que vivimos, un día hay poca leche en el supermercado y nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero bueno, que si el tema sigue así, complicado. Y la energía, pues disparada. Hablando de energía, Sí, claro. disparadísimo. Es una cosa la luz, el gas, la gasolina, récords históricos, 2 euros el litro. Así que bueno, ¿Dos euros? Sí, 2 euros un litro, sí, sí, sí. No, terrible, terrible. claro. Y ahora con todo esto del oriente de Europa, ¿no? Claro, claro. Es un lío importante el tema. Y además que está en fase en fase de escalada, como alguien no lo detenga, ya la OTAN está diciendo que va a suministrar armamento ya más, un paso más, un paso más. Yo la verdad es que, y no soy pesimista, no lo veo muy allá, no lo veo muy allá, pero bueno, tampoco se puede. España también es comprador de gas de Rusia, ¿no? Sí, No, también. también. Aunque es verdad que tenemos hacia el sur Marruecos y Argelia que nos suministran una buena cantidad. De hecho, se está intentando ampliarla y demás. No somos tan, hasta donde sé, tampoco creas que soy para nada experto, más lo que he podido ir leyendo. Eh, Tienen más dependencia los países más cercanos a Rusia. Sí, claro, Alemania, por ejemplo, lógicamente, ¿no? Polonia, por temas de los de distribución, supongo. y los Finlandia, Noruega, mucho. Claro, sí, al final todos los que están por allá. Bueno, pues, ojalá se arregle eso porque es muy complejo, ¿no? ¿Ah? Esperemos, sí, sí, ojalá, ojalá, porque al final la Bueno, vida es de por sí complicada, si nos la complicamos más, sí, claro. Y en bueno, lo de peor. hoy yo hago un saludo muy breve y te doy la palabra entonces. Vale, perfecto. Listo. Pablo, si quiere puede ir compartiendo la presentación Sí, y vamos ya. revisando. Gracias. Sí, de hecho hemos estado esta mañana haciendo pruebas y en principio debería funcionar. Creo que me tienes que dar paso, ¿verdad? Ahí está. Vale. Vale, lo tenía. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se está viendo bien, sí. Vale. Voy a ir un segundo a un audio. Creo que solo tenemos uno esta vez. No sé si se escucha bien. Cuando intentamos entender cualquier aspecto inusual del comportamiento Sí, se ve bien. ¿Está bien? Sí, se ve bien. Sí, Se ve y se escucha. Perfecto. Pues sí, estamos sí, ok, sí. entonces. El tema de la innovación es fundamental, ¿no? Pues creemos que sí, la verdad. Es un poco lo que vamos a trasladar, ¿no? Yo digo que esa es una de las barreras. Nosotros, Colombia invierte el 0,24% del PIB. Esas son cifras del Banco Mundial muy generales, ¿no? En Sí, innovación. sí. Lo que Japón creo que está en 4,8 y Corea en 2,4. Sí, no, ese es un tema. Y yo España le está en vengo 1, País Vasco en 2,1. 2,1, Sí, País casi Vasco, ¿eh? 5, Pero sí, España 1. casi 5 veces Colombia, País Vasco, sí. Sí. Sí, no, eso es, ese Sí. tema, Y luego ciudades, por ejemplo, ya yéndolo más a un entorno, ciudades como Estocolmo están en 7, por ejemplo, 7, que es una cifra impresionante, ¿no? sí, Pero claro, claro, es Estocolmo. Es sí, claro. como... Yo le vengo haciendo seguimiento hace muchos años
al valor, al valor de de capital de las principales acciones y se las saco de diferentes sitios de Standard & Poor's, las que valen, ¿sí? Entonces, Ah, y llevo 15 años y en 15 años las 5 primeras siempre son de tecnología, ¿no? Las de innovación. claro. Apple, Google, Microsoft, ahora Sí, Tesla. Amazon, Tesla. Sí, de hecho tienen hasta un acrónimo. ¿Cómo es? Apple. Sí, no, Apple. un acrónimo de las 5. Microsoft, Apple, Google, las gafas o gama. Bueno, hay un acrónimo, no me viene a la cabeza ahora. De justo esas Así 5. no, Sí. no lo he visto. GAFAM, creo que son las GAFAM. Que es Google, Apple, Facebook, Microsoft Eh, y Amazon. GAFAM. Bueno, GAFAM, ya sabes que los anglosajones buscan acrónimos para todo. no sabía, no lo había Sí, sí. visto. GAFAM, Pero sí. sí, no, pues eso es lo que uno creía que es, lo que uno creía que era un discurso, eso es verdad, ¿no? Y yo entonces también a veces saco el valor de capital de esas acciones, de esas Ajá, empresas, y lo comparo con el PIB de Colombia. ya. Y cualquiera de esas empresas, Apple vale 1.400.000 millones de dólares, lo que los gringos Sí, llaman 1.400.000. sí, Esos son 5 veces el PIB de Colombia, 4.5. Sí, claro, entonces, no, sí. es una cosa impresionante. Impresionante. La primera no tecnológica que aparece siempre ahí es el fondo de inversión de este hombre, de Berkshire Hathaway, de, Hathaway, sí, el de Buffett, el de Warren Buffett. sí, Buffett, exacto. Warren Buffett. Ese aparece ahí debajo de esas empresas y después empiezan a aparecer las del sector real, empiezan a aparecer las petroleras, ExxonMobil, Johnson y Johnson, Ujú. etcétera, Sí, BP, pero primero siempre, y llevan 15 años esas, y son empresas de 30 años, ¿no? 40 años, sí, más correcto. digo. De hecho, vamos a ver alguna estadística relacionada con eso, además. Qué bueno, Con la tasa por de... Yo, eso. fíjate, hay otro detalle que suelo comentar, lo tenemos incluso en vídeo, que parece menor, pero cuando... Hoy no lo vamos a poner, no se puede poner todo. Eh, rescatamos, me di cuenta este año, no, el año pasado, con la Eurocopa de fútbol, ¿no? La de 2020 que se celebró este año, viendo los Sí, sponsors, los que patrocinaban. Y sí, eran 3 startups. Una era Booking, la de reservas de hoteles. No, eran 2 startups y una convencional que es Sony. Y la segunda startup, no sé cuál era, no recuerdo ahora. Y si miras hace 10 años y hace 20 años, eran Coca-Cola, Sony, bueno, las del mundo real, ¿no? Y ahora, si tú te fijas, por ejemplo, en publicidad, en eventos deportivos, fútbol en concreto, aproximadamente entre un tercio y la mitad son puras startups. Startups que hace 10, 15 años no existían, ¿no? sí, claro. Es impresionante, impresionante, porque estamos hablando de mucha, mucha plata. O sea, patrocinar una Eurocopa no es menor, ¿eh? Patrocinador principal de una Eurocopa, no tengo el dato, pero tiene que ser muchísima plata. Sí, En el claro. rango por lo menos de 3 cifras, Sí, claro. en millones de dólares. Sí, claro. Así que interesante. Así es. Discúlpame, compañero. Y Tranquilo. Paco está en la ubicación. Te lo paso si no. Sí, no. Ah, coño, espérate. Igual no se copió. Espera. Tienes razón, igual. Espera, no pasa nada. Te lo paso por Slack, ¿vale? Venga, pues, vale, hasta ahora. Ahora.
Están empezando a llegar, hay 8. Teníamos 70 inscritos, vamos a ver. ¿Ah? Muy bien. Vamos a Estupendo. ver. Sí. Lo que pasa es que no todos se conectan, ¿no? Sí, suele pasar al final. Pero bueno, oye. ¿Tenéis intención de grabarla? Sí, Ah, queda vale. grabado en el canal de YouTube. ¿Se Ahí puede? sí. Sí. ¿Eh? No hay problema, ¿no? No, ninguno, para nada, al contrario. Así luego también nosotros la podemos publicar o poner el link en nuestro sitio web o lo que sea. Ya he visto, por cierto, que habéis publicado en Twitter y LinkedIn. Lo aprovecharemos también para reenviarlo. Y bueno, Perfecto. sí, no, ningún problema. 6 horas de diferencia tenemos. A partir de la semana que viene, 7. ¿La próxima empieza en 7? 7 sí, porque acá cambiamos, acá seguimos cambiando horario verano-invierno. Por allí no, ¿verdad? Sí, Vosotros no, claro. ¿verdad? No. No cambiéis, No. es mejor. Aquí es Estoy bien. absurdo, la verdad. Perdón un segundo, Pablo. ¿Iniciamos un punto o esperamos unos 2 minutos o 3 minutos? Sí, no, aquí no tenemos cambio de horario. Mejor. ¿La semana entrante cambia? Ya verán, Suelen cambiar los sábados, el sábado. el sábado. Entonces sí, este sábado. No tiene mucho sentido. Además, no sé si sabes la anécdota. No tiene mucha anécdota, pero nosotros estamos en el mismo uso horario que Inglaterra y Portugal. Por lo tanto, deberíamos tener una hora menos que el resto de Europa, ¿no? Pero desde que entró Franco al poder, decidió que quería tener el mismo uso horario que Alemania. ¿Ah, sí? Total, que tenemos el uso horario de Alemania No y sabía. nadie lo cambió todavía. Sí, es una anécdota que mucha gente no conoce, pero es totalmente verídica, ¿eh? Y es muy extraño que ningún gobierno haya hecho nada. Sigue ahí, porque, bueno, Franco falleció hace ya, no sé, 40 y tantos años, ¿no? No sabía que el que cambió el uso horario fue mi general. Sí, tal cual. Así fue. Así fue. Esas cosas como Alemania. Bueno, ya no se nos podría haber pegado algunas cosas más de los alemanes, pero en fin. Generalísimo general Francisco Franco Ibamonde será, ¿no? Sí, Francisco, generalísimo. Sí. Todo eradísimo. Terrible. El hombre. Esperamos unos 3 minutos. Sí, ningún problema. Creo que ya me lo contaste, pero sois 60 asociados, ¿no? Sí, Por ahí, ¿no? 55, sí. Recuerdo el dato, sí. Sí. La verdad es que es... Por cierto, que no le he agradecido a Marian Guerra porque ella nos dio el contacto. Y entre una cosa y otra se me ha olvidado decirle. Le diré después. Sí, agradecerle que, bueno, estamos aquí gracias a que nos conectó, ¿no? Sí. ¿La sueles ver? ¿La has visto últimamente? No. Hace días no converso con ella. Sí. Voy a decirle un momento, a Alexandra que avisemos que en 5 minutos, 3 minutos empezamos, ¿sí? Ya vengo. Escribimos, doctor, en la... Ok. Ya. ¿Cómo? ¿Ya escribió? Sí, señor. Pablo, ¿y ustedes están concentrados en algún sector específico? ¿Qué va? No. Es una de nuestras, bueno, yo diría que características. De hecho, en la introducción me voy a permitir, sin que lo avisaré, sin que parezca que estamos haciendo branding y tal, ubicarles un poco en los clientes, la metodología y tal, 3 minutos para que nos conozcan un poco. Y es que somos perfectamente multisectoriales. O sea, es que no hay un sector prácticamente que no hayamos tocado. O sea, desde retail hasta gran minería, pasando por... De energía tenemos varios clientes. Iberdrola, tenemos o hemos tenido Iberdrola, Endesa, por ejemplo. Y, en fin, agencias de viajes, no sé, de todo. Sector público en Chile,
Hemos hecho proyectos muy bonitos en el sector público en Chile, así que nos caracteriza eso, realmente, yo creo. Lo consideramos un valor. La metodología es transversal, es decir, es aplicable a cualquier ámbito. Sobre la base de que no es consultoría clásica, no le decimos a nadie lo que tiene que hacer, sino que proponemos herramientas y método para que las organizaciones desarrollen sus procesos de innovación. Entonces, ¿te parece si empezamos? Okay. Me parece muy bien, lo que yo a vuestra disposición. Como tú consideres que es adecuado, bien estará. Yo creo, Alexandra, ¿no? Bueno, entonces ya ahorita vamos a empezar la transmisión. El bombillito, va a aparecer un bombillito que va a ir en vivo arriba de sus pantallas. Va primero el video y ahí sí usted da el paso. Ok, dejarme solo un segundo. Perdonad, cosas de última hora, porque estoy viendo que la red wifi. Dejarme un segundo y empezamos, ¿vale? Listo, sí. Disculpar, se me había olvidado dar instrucciones a mi querida familia, mi mujer y mis 2 hijas, de que no utilicen wifi, que utilicen datos. El wifi es bueno, pero a veces cuando nos conectamos todos falla y es una gracia. Por mi lado estoy listo. Disculpad. Bueno, tenemos entonces una hora, ¿no, Pablo? ¿Ah? Sí, ahí estaremos. Sí. Una hora, sí, porque tenemos otra reunión ahí a las 11. Muy bien. Alexandra, comenzamos. Somos Procables, una compañía con más de 50 años de experiencia en Colombia. Hacemos parte de Prysmian Group, líder mundial en cables eléctricos y de telecomunicaciones, contando con la oferta de tecnología de cable más amplia del mundo. La presencia de Prysmian Group en más de 50 países y la capacidad de más de 100 plantas en el mundo nos permiten, en Procables, atender todas las necesidades de nuestros clientes. Procables, una marca de Prysmian Group. Durante décadas, las empresas de electrificación, los proyectos de infraestructura más relevantes e industrias de todos los sectores económicos han confiado en Procables. Desarrollamos productos innovadores y trabajamos en equipo con las principales empresas del ámbito eléctrico, dando origen a patentes que aportan a la evolución tecnológica del sector. Procables, una marca de Prysmian Group. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la participación en este espacio. Creemos que es un espacio muy importante con Pablo Atela de la empresa Shackleton, que trabaja los temas de innovación en la economía. La conferencia de hoy es Innovación e Emprendimiento, competencias esenciales para el siglo XXI. Creemos que la innovación es un factor fundamental del desarrollo empresarial, del crecimiento económico y del desarrollo de los países. Entonces, es muy importante este espacio para conocer, digamos, las líneas fundamentales en las que pueden trabajar las empresas en temas de innovación e intraemprendimiento con el propósito de seguir avanzando, ser competitivas, insertarse en los mercados y tener unas posibilidades reales de crecimiento. Entonces, muchas gracias, doctor Pablo Atela, por su participación. Bienvenido y adelante usted con el uso de la palabra. Gracias.
Tienes el micrófono apagado, Pablo. Tienes el micrófono. Me distingo por esto, es habitual en mí, perdonadme. Si en la universidad tendréis que ver a los alumnos, se mueren de risa conmigo, perdonad. No, decía que muchísimas gracias, Carlos, por tu atención, por las conversaciones que hemos tenido y por darnos esta oportunidad de compartir un espacio con vosotros y con todos vuestros asociados, y también a tu equipo, que se han portado de manera excelente con nosotros. Bien, si os parece, bueno, tal como anticipaba Carlos, el objetivo del día de hoy es, bueno, lanzar algunas claves de los conceptos de innovación e intraemprendimiento. Nos gustaría que fuera lo más interactivo posible, en ese sentido, sentiros libres de participar. Y el objetivo es que al final podáis, bueno, proponer todas las, no sé, dudas, comentarios, inquietudes, asuntos de los que estéis en contra o a favor, en fin, que hagamos lo más abierto el espacio, lo más abierto posible el espacio. Bien, si os parece, vamos a avanzar con la presentación. Bueno, inicialmente, y por favor que nadie considere que estamos haciendo branding, es nada más para poneros un poco en perspectiva de desde qué ámbito, desde qué empresa os estamos hablando para que de alguna manera nos ubiquéis. Bueno, nos llamamos Shackleton, tenemos sedes nacimos en 2004 en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, en España, y operamos a día de hoy en cuatro países. Nuestra experiencia en términos de cifras es esta, en el rango de 1.500 proyectos, y aquí os mostramos algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Comentaba antes con Carlos, me ha preguntado si tenemos especialización en algún sector. La realidad es que no, la realidad es que hemos tocado prácticamente, como podéis ver, todos los sectores de actividad. Casi, de hecho, nos costaría decir con uno que hayamos tenido especial relación. La verdad es que incluso, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Hemos hecho proyectos muy interesantes para promover y desarrollar innovación, en concreto en Chile, sobre todo. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Bueno, acompañamos a organizaciones en desarrollar procesos de innovación e intraemprendimiento con base en el aprendizaje experiencial, es decir, el hacer como forma de desarrollo y transformación, y lo hacemos en un concepto que llamamos digital, porque los procesos combinamos la parte física, digamos, presencial u online, con la parte digital. Tenemos una solución digital que nos permite que participen todas las personas de la organización que se requieran. Basamos en una metodología SHAPE, en el método SHAPE, que es como se denomina nuestro método, que tiene pues, ya 18 años de duración, y una parte relevante de su validación lo hemos hecho junto con la Universidad de Deusto, en la que bueno, yo soy profesor hace un montón de años. Muy rápidamente, es una metodología que tiene dos grandes componentes que llamamos el átomo y la rueda. El átomo es sobre todo con la herramienta o el instrumento con el que desarrollamos diagnósticos organizacionales y nos permite medir el estado en términos de esas 9 variables. Normalmente, o como veis, tienen un foco muy importante en innovación e intraemprendimiento, que es nuestro foco central. Y la rueda es la parte experiencial, la parte en la que trabajamos bueno, específicamente, explícitamente, proyectos de innovación. También contaros que estamos en fase de publicación de un libro, que va a ser en el fondo un manual recogiendo el aprendizaje y los contenidos de estos 18 años y que, bueno, esperamos pronto poder publicar. Bien, vamos allá. Disculpar la introducción. Insisto que no queremos que parezca branding, pero nos parecía adecuado situaros un poco, ¿no?, en quiénes somos y a qué nos dedicamos. Bien, a partir de ya vamos a empezar con la interacción. Nos proponemos un juego. Es un juego muy sencillo. Lo que os pedimos es que cada uno de vosotras, apuntéis en un papel o incluso en el propio ordenador, si queréis, la respuesta a 8 preguntas que os vamos a hacer, ¿de acuerdo? 7 de ellas son de verdadero o falso, es decir, os mostraremos las preguntas y simplemente tenéis que pensar qué creéis, si es verdadera o es falsa. Hay una de ellas que no es de verdadero o falso, sino que es de escribir, ya poquito, pero de escribir algo, y ya veremos cuál es. Cuando estemos en ella, la comentamos, ¿vale? Entonces, nada, coger un papel o el propio ordenador y vamos allá. Le llamamos "¿Y tú qué sabes?" al juego. Bueno, la primera es esta. La tasa media de creación y desaparición de empresas se ha mantenido más o menos constante en los últimos 50 años. ¿Verdadera o falsa? ¿O qué opináis? La segunda, las características que debe tener una empresa ideal dependen de su entorno. La tercera,
Os dejo tiempo, ¿vale? ¿Verdadera o falsa? La tercera, ¿cuáles crees que son las 5 ciudades que van a experimentar un mayor crecimiento del PIB entre los años 20 y 35? Os sugerimos no mirar en internet porque pierde la gracia, ¿eh? Pero bueno, si alguien quiere mirar, en esta nos detendremos después, así que no paro en ella. La cuarta, los equipos formados por personas inteligentes aprenden mucho más rápido y mejor. La quinta, la inteligencia colectiva de un equipo depende de la inteligencia individual de sus componentes. Estamos hablando de inteligencia racional, ¿de acuerdo? La inteligencia clásica, ¿no? Y por tanto, la pregunta dice o afirma, un equipo como equipo no puede ser más inteligente que la suma de la inteligencia individual de sus miembros. ¿Verdadera o falsa? Pensarla y escribirla. Muy bien. La sexta, en el siglo XXI es más fácil controlar las demandas de los clientes y los procesos en las organizaciones gracias a las ventajas que nos aportan las nuevas tecnologías. ¿Verdadera o falsa? ¿Qué opináis? Vamos con la séptima. En las empresas actuales, tener un plan de negocios es imprescindible, que cuanto más preciso sea y mayor proyección temporal abarque, mejor. Y por último, la octava. La innovación es crear nuevos productos que no tengan la competencia. ¿Verdadera o falsa? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir con las notas. Aquí nos sale la vena académica, no lo podemos evitar, pero bueno, estad tranquilos porque no se van a publicar. El juego en realidad consiste en que os respondáis vosotros mismos, vosotras mismas las preguntas. Es una pena no poder estar presencial porque bueno, se genera una interacción interesante, pero en fin, intentemos en lo posible que la interacción ocurra, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. Lo que vamos a hacer ahora es pues responder a esas 8 preguntas. Lo interesante del asunto es que no hay, salvo en alguna de ellas, no hay preguntas falsas o ciertas, ¿de acuerdo? En algunas sí, porque es más de concepto, más que de forma de pensar. Lo que estamos planteando a través de estas preguntas es un modelo o una forma de pensar y también debajo de eso están todas las herramientas que utilizamos en nuestros procesos y proyectos de innovación. Esto es importante, es decir, que no estamos nada más lanzando cuestiones teóricas y dejándolas en el aire, sino que de hecho este tipo de modelo de trabajo es el que normalmente utilizamos cuando empezamos a desarrollar procesos con las organizaciones. Aquí vemos los apartados más conceptuales y debatimos sobre ellos y después nos ponemos a trabajar con herramientas que nos permiten desarrollar lo que proponemos, ¿no?, como modelo de trabajo. Así que vamos allá, vamos a responder las preguntas. Esperemos que nadie termine con esa cara la jornada. Vamos allá. La primera era esta. Si no os ha dado tiempo, podéis ahora, en estos segundos, pensar si es mayor o peor. Bien. Vamos a ver si es verdadera o falsa. Fijaros en esta portada. La portada del Forbes dice Nokia 1 billion customers, can anyone catch the cell phone king? Es decir, 1.000 millones de clientes, es el billón anglosajón. ¿Puede alguien alcanzar al rey de los teléfonos celulares? Bueno, la pregunta que os hacemos es, ¿de qué fecha pensáis que es esta portada de la revista Forbes? Si lo podéis colocar por el chat, os apetece, pues colocarlo. ¿Cuál es la fecha? Y también nos vamos a preguntar la fecha del conocidísimo lanzamiento del iPhone, el primer iPhone. ¿En qué fecha se lanzó? Es la misma pregunta, ¿de acuerdo? La podéis lanzar también si os apetece en el chat y si no, pues bueno, escribirla por ahí y así vais haciendo vuestro recorrido de reflexión, ¿no?, sobre lo que os planteamos. Bueno, vamos a ver la respuesta. La portada del Forbes es de noviembre, 9 de noviembre exactamente de 2007. Y fijaros, insistimos en que la portada dice 1.000 millones de clientes. ¿Puede alguien alcanzar al rey de los teléfonos celulares? Bueno, pues el lanzamiento del iPhone, que fue en esencia o el comienzo de una nueva era y que en esencia también destruyó a compañías prácticamente destruyó a compañías como Nokia o Motorola. La fecha es 29 de junio del 2007. Así que fijaros qué paradoja. En el mismo año en el que Forbes, nada menos, no sospechosa de no ser una buena revista, ¿no?, de economía, en el mismo año en el que Forbes decía que Nokia era inalcanzable, antes además de la publicación, 5 meses antes, casualidad,
de alguna manera Nokia ya tenía firmada su sentencia, ¿no? Y claro, estas cosas uno las percibe lógicamente en perspectiva, pero es importante porque nos va a permitir llegar a conclusiones sobre las que vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora os plantearíamos también, ¿no? Que si os viene a la cabeza otros ejemplos de empresas indestructibles, ¿no? Con comillas. Bueno, probablemente estéis pensando en algunas de las compañías que os sugerimos aquí, ¿no? Nokia es un ejemplo. Otro puede ser BlackBerry, seguramente recordáis, BlackBerry llegó a tener el 50% del mercado de negocios de celulares para empresas en el mundo, lo cual es una tasa de mercado gigantesca, ¿no? Y ahora mismo pues es prácticamente historia, ¿de acuerdo? Panam, la todopoderosísima compañía Panam, la línea aérea de Estados Unidos, 3 intentos de reflotarla y fue absolutamente imposible, no supieron adaptarse. Y bueno, la famosísima Kodak, ¿no? A la que le destruyeron las cámaras digitales y resulta, no sé si teníais este dato, que fue un invento de Kodak y además del año 75, lo cual en sí mismo parece prácticamente imposible, pero es tal cual os lo contamos. Y vamos a ver algunas estadísticas también para que no parezca que recogemos, digamos, las empresas que nos interesan, ¿no? Para el argumento que planteamos. Fijaros el dato de la permanencia en el índice Standard & Poor's 500, como sabéis, es las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa de Nueva York. Su permanencia media en el 58 era de 61 años, en el 13, 18 años, la previsión para 2025 es de 15 años y para 2030, fijaros el dato, se estima que entre el 50 y el 65, es decir, en 8 años, dentro de 8 años, entre la mitad y 2/3 de las que hoy cotizan habrán desaparecido, lo cual es, bueno, pues en sí mismo también una interesante explicación de los tiempos que vivimos. Más datos, esperanza media de vida de organizaciones, en el 82, 43 años, en el 2007, 14, 2012, 4, aquí se aprecia claramente la crisis de 2008, en los datos, y la pregunta sería en 2022, ¿no? Que comentaba antes con Carlos, no hemos hecho salir de una cosa terrible como ha sido la pandemia y ahora resulta que nos vemos envueltos en un conflicto militar que puede tener repercusiones, bueno, esperemos que no, y ojalá me equivoque, pero puede llegar a tener repercusiones catastróficas. Insisto en que ojalá me equivoque, pero en fin, nunca se sabe. Bueno, un autor muy recomendable, por si alguien, bueno, quienes hayáis o trabajéis en área de innovación seguramente le conocéis. A quien le apetezca profundizar, yo siempre recomiendo este libro, está traducido y es un bestseller, El dilema del innovador, de Clayton Christensen, que por cierto es un libro que tiene en el rango ya de 20 años, pero sigue siendo de absoluta actualidad, ya que de alguna manera Christensen es considerado uno de los comillas, fundadores de la innovación en el sentido moderno, tal como se entiende hoy en día, ¿no? Bueno, fijaros lo que dice Christensen, que nos permite llegar a conclusiones y que lo conecta con las estadísticas y los datos de organizaciones que hemos visto. Es interesante el cómo lo plantea, ¿no? Dice que las empresas que mejor funcionan, es decir, las empresas de éxito, lo son y son de éxito porque han desarrollado muy bien un modelo de negocio que funciona y, por lo tanto, todo aquello que el cliente no desea porque no encaja dentro del modelo de negocio queda fuera. Es decir, como dice él, matar las ideas que los clientes no desean. El resultado de eso es que cuando te enfocas solamente exclusivamente en que tu modelo de negocio sea impecable y trabajarlo con la máxima eficiencia, cosa que evidentemente es algo que hay que hacer, lo que no haces es invertir recursos en tecnologías innovadoras. Y por lo tanto, lo que te ocurre es que lo haces porque los clientes no lo quieren, pero llega un momento en que quizá los clientes lo quieran y para entonces ya es demasiado tarde, ¿no? El ejemplo que hemos visto de Nokia y Apple pues puede ser un buen ejemplo de esto que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, el siglo XXI lo que requiere o el modelo de trabajo es lo que se llama el pensamiento ambidiestro, es decir, el pensamiento y acción ambidiestras, en el que lo que hay que hacer o el modelo de trabajo que tienen que tener las organizaciones, que tenemos que tener, es ser capaces de explotar, se habla así además porque las palabras se parecen, explotar el modelo de negocio existente, explorando otros modelos de negocio y otras propuestas de valor que nos permitan enfrentar el futuro. Explotar, explorar serían las dos palabras. Bien, vamos con la segunda. Lo dicho, si no habéis tenido tiempo de contestarla antes, podéis pensarla ahora. Las características que debe tener una empresa ideal dependen de su entorno.
Bueno, no sé si conocéis la ley de Revans, pero es muy interesante. Él la aplicó a sistemas biológicos, pero es perfectamente válida para... Bueno, en el fondo una organización es un sistema biológico también, porque se compone de personas, ¿no? Aunque las personas estén moviendo máquinas y procesos, finalmente se compone de personas. Bueno, pues dice que sobreviven aquellos organismos que son capaces de adaptarse al entorno con una tasa de cambio igual o mayor, ¿no? Tiene mucho de darwinista, obviamente, también esta reflexión. Bueno, un autor muy interesante y muy recomendable, que tiene un libro que después os comentaremos, es Daniel Pink. Daniel Pink lo que hace en su obra es establecer la humanidad o dividir la humanidad, el tiempo cronológico, en 4 eras. Habla de la era agrícola, no requiere explicación. Era industrial, tampoco requiere explicación. Era de la información, es en la que de alguna manera estamos. Internet, nuevas tecnologías, Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Y él habla de que las organizaciones tenemos que ser capaces de migrar hacia la era conceptual. ¿Qué es la era conceptual? Bueno, la era conceptual es aquella en la que las competencias más importantes que tienen que tener las organizaciones son estas. Él cita textualmente competencias como la creatividad, como el trabajo en equipo, como la resiliencia, la visión sistémica, tanto de la organización como del entorno, visión global y constante adaptación al cambio. Con las estadísticas que venimos viendo, yo creo que es, sobre todo esta última, bastante evidente, ¿no? Bueno, hace una reflexión que es particularmente interesante. Lo que dice Pink es que en la era agrícola, la era industrial y la era de la información, las tecnologías y la capacidad de adaptarse a ellas eran fácilmente o relativamente fácil de copiar o de comprar. Es decir, bueno, tú perteneces a una organización que tiene capacidad de compra y si hay una organización con la que crees que hay sinergias, puedes comprarla. De hecho, hay adquisiciones todos los días, ¿no? Eso es factible con pensamiento de era agrícola, de era industrial y de era de la información. Pero no es factible en lógica de era conceptual. Tú no puedes copiar competencias, tú no puedes copiar a una organización con altos niveles de creatividad, pensamiento sistémico, visión global, trabajo en equipo. Ni siquiera puedes, comprándola, adquirirlo y que eso transforme a la organización más grande, sino que normalmente, lamentablemente, ocurre al revés, ¿no? Entonces, lo que dice Pink es que son las competencias esenciales, en primer lugar, porque no te pueden copiar, o copiar requiere un trabajo de años, y no de meses, de años. Una organización no creativa, que no trabaja en equipo, que no tiene visión global, que no está adaptada al cambio, para transformar todas esas habilidades en una organización, lo dicho, se requieren años, ¿no? No es algo que puedas transformar de un día para otro. Y, por lo tanto, él entiende que las ventajas competitivas o los océanos azules, en terminología de estrategia, se basan en este tipo de competencias. El libro en el que me plantea esto, en castellano es este, Una nueva mente, y bueno, a mí me gusta enseñar también en inglés porque el subtítulo es muy interesante, ¿no? Dice Why Right Brainers Will Rule the Future, que es por qué las personas que piensan con el hemisferio derecho liderarán el futuro, ¿no? Personas o organizaciones. Bueno, el hemisferio derecho, como sabéis, es el hemisferio de la creatividad, ¿no? y de la conexión. El hemisferio izquierdo es el de la inteligencia racional. Os recomiendo de verdad el libro, es un libro que tiene unos cuantos años, pero que es bueno, perfectamente actual y además ha sido un bestseller tan grande que no es difícil para nada encontrarlo por internet en el formato que queráis. Bueno, una pregunta, ¿quiénes pensáis que son estos hombres? La verdad es que tienen un aspecto regio, podrían ser duques, marqueses, condes o algo por el estilo. Si alguien sabe quiénes son o se atreve a plantearlo, pues ponerlo por favor en el chat y si no, descubriremos enseguida quiénes son. Bueno, simplificando mucho, estos señores son los que consiguieron proponer, desarrollar esto que estamos viendo aquí. Es una simplificación, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos sirve como referencia. Son Taylor, Fayol y Weber. Seguramente os suenen en ingeniería y en economía se estudian, y en sociología en sociología se les estudia, ¿no? Bueno, Taylor desarrolló la administración científica, Fayol la administración general e industrial a finales del 19, primeros del 20 y Weber, un par o tres de décadas después, la teoría de las burocracias. Bueno, lo interesante de estas personas es que fueron innovadores radicales. Consiguieron en la revolución industrial sistematizar los procesos industriales y conseguir que fábricas de decenas o miles de personas
desarrollaran y fabricaran productos y que eso se hiciera de una forma muy eficiente para la época en la que vivían. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que si uno pone en contraste las competencias requeridas para el siglo XXI y seguido piensa en el desarrollo de lo que estos señores hicieron, se nos generan dudas, ¿no? La pregunta sería, ¿con las estructuras convencionales organizacionales somos capaces de desarrollar estas competencias? Esa sería una de las preguntas clave, ¿no? Con las que, o que os dejaríamos planteada, ¿no? Y para esto, para conversar o comentaros esto, vamos a ver un vídeo, trata de una cárcel, ahora vais a ver, y después, bueno, después os comentamos unas conclusiones al respecto. Cuando intentamos entender cualquier aspecto inusual del comportamiento humano, como el de los guardias nazis o el de los sujetos en el experimento anterior, generalmente nos lo explicamos atribuyéndolo a los rasgos personales, sin considerar en profundidad el impacto de la situación. Esta tendencia dual a atribuir las causas del comportamiento a factores personales, subestimando los efectos de una situación determinada, es lo que se llama error de atribución fundamental. Todos cometemos el error de atribución fundamental, en parte porque nuestra cultura pone el énfasis en las realizaciones individuales y en parte porque nos cuesta admitir con cuánta facilidad podemos ser manipulados por la fuerza de las situaciones. Pongamos, por ejemplo, el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Kai Hanna, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo, abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social.
Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 546 that you love you. I love you. Oh, ain't that sweet? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. You put a uniform on and are given a role, a job, saying your job is to keep these people in line, then you're certainly not the same person as if you're in street clothes and in a different role. You really become that person once you put on that khaki uniform, you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume, and you have to act accordingly when you put it on. It still is a prison to me. I don't look on it as an experiment or a simulation. It was just a prison that was run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that identity, that the person that I was, that had decided to go to prison, was distant from me, was remote, until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number, and 416 was going to have to decide what to do. It let me in on some knowledge that I've never experienced firsthand. I've read about it. I've read a lot about it, but I've never experienced it firsthand. I've never seen someone turn that way. And I know you're a nice guy. You know? Do you understand? I do. I do know you're a nice guy. I don't get bad because I know what you can turn into. I know what you're willing to do. If you say, oh, well, I'm not going to hurt anybody. Oh, well, it's a limited situation. It's over in 2 weeks. Well, you in position, what would you have done? I don't know. Bueno, dura un poquito el vídeo, pero pensamos que vale la pena. Como habéis visto, muy rápidamente, es un experimento finales de los 60 en la Universidad de Stanford, Facultad de Psicología. Es decir, todos eran profesores psicólogos o alumnos de psicología, y consistió en recrear una cárcel en los sótanos, asignar roles de prisionero y carcelero a diferentes personas y a partir de ahí dejarles actuar. El experimento estaba previsto para 15 días y al sexto tuvieron que pararlo porque empezaba la violencia física, violencia física, ¿no? Con lo cual, pues obviamente tuvieron que detenerlo. Aunque parezca mentira, es así. Por cierto, hay documentales, podéis encontrar si alguien quiere profundizar, artículos, y en concreto también hay una película, el experimento de la prisión de Stanford, que está muy bien hecha, la verdad que es interesante de ver. Bueno, ¿a qué conclusión nos lleva? Hay otros ejemplos en los que no nos podemos detener, pero que de alguna manera plantean esto que estamos diciendo y que para nosotros es un concepto clave en cualquier proceso de desarrollo, sobre todo la parte cultural de la innovación, que dice que personas diferentes situadas en un mismo sistema tienden a producir resultados similares. Dicho de otro modo y más sencillo y más cortito, la estructura condiciona el comportamiento. Cuando hablamos de estructura estamos hablando de la estructura en términos del sistema humano y todo lo que esa estructura implica, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nos encontramos con que las organizaciones del siglo XXI necesitan innovar, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero resulta que si la estructura tiene el poder que tiene y que, bueno, como decimos a través de ejemplos como este y otros muchos, condiciona cómo nos comportamos, tal como decimos, resulta que la estructura organizacional en un 99% de casos sigue inalterada desde el siglo XIX, tal como hemos visto, ¿no? Con metodologías y diseño de finales del XIX, primeros del XX, Taylor, Fayol y Weber, ¿no? Como hemos visto.
Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? Me resulta muy curioso cada vez que pongo a estos tres señores juntos. Hay gente que le sorprende, pero bueno, de hecho, como anécdota diré que en un caso con un cliente nos ocurrió que había varias personas, era una multinacional muy grande, había varias personas que eran de Estados Unidos, algunos se enfadó, pero en fin, lo seguimos planteando. Entonces, ¿qué nos encontramos? Estos hombres serían la hipérbole de lo que contamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, modelos organizacionales cerrados que se basan en la autoridad individual, la jerarquía y en una élite. Y esto en nuestro postulado lo que nos lleva es a despilfarrar talento. Este modelo tenía todo el sentido en el siglo XIX, primeros del XX, primera década incluso del siglo XX o incluso podríamos decir más, los 70, los 80 o hasta la aparición de Internet, puesto que había una serie de personas que tenían, por algún motivo, por el motivo que fuera, tenían poder, tenían dinero, podían invertir, inversores, accionistas, y había otras personas que habían tenido la suerte y habían dedicado el esfuerzo a poder estudiar. Entonces, los que estaban arriba, para decirlo rápido, explicaban a los de abajo cómo tenían que hacer las cosas. Les daban órdenes. En muchos casos, los que estaban debajo eran, desgraciadamente, analfabetos, gente llegada en muchos casos del sector agrícola y que, bueno, iban a las ciudades a ganarse la vida en organizaciones industriales, ¿no? Entonces, claro, la base que tiene y en el momento en el que se hizo, insisto en que es un modelo tremendamente innovador, que nadie piense que estamos denostando a estos tres pensadores y otros, ¿no? Como hemos planteado, sino que lo que estamos diciendo es que si es verdad que la estructura condiciona el comportamiento, reflexionarlo, ¿no? ¿Creéis que esta estructura favorece o provoca o dinamiza procesos de innovación y cultura de innovación? Bueno, la pregunta queda en el aire, ¿no? Si es cierto que la estructura condiciona el comportamiento, probablemente, o nuestro postulado, y la respuesta es que no, o no en gran medida, ¿de acuerdo? Porque además pues nos encontramos cosas de estas, ¿no? Seguro que muchos de vosotros, casi todos o todos, vosotros, vosotras, os podéis sentir identificados con este chiste. Claro, cuando uno lo ve en chiste, bueno, pues jaja, qué gracia, ¿no? Pero ¿cuántas veces un departamento dice, qué suerte, que menudo lío tienen en el departamento de al lado, que se busquen la vida, que es problema suyo, ¿no? Cuando si uno lo piensa en esta clave, el problema no es del de al lado, no es de otro. El problema, si uno de al lado tiene un problema, tú también lo tienes. En algún momento, probablemente, y a veces de manera muy penosa, te termina influyendo, ¿no? Entonces, bueno, las estructuras y las formas en las que pensamos nos condicionan. Y ese es un poco lo que os lanzamos. Bueno, vamos con la tercera. En esta os dejamos unos segundos, 30 segundos, para que si os apetece penséis, ¿no? ¿Cuáles creéis que son las ciudades que van a experimentar un mayor crecimiento del PIB entre el año, o que están experimentando entre el año 20 y el año 35? Bueno, os vamos a poner las 10 ciudades. Seguramente estéis pensando en alguna, o incluso la hayáis escrito. Si os apetece también compartirlo, estupendo. Vamos a ver cuáles son. La primera es Bangalore. La segunda es Dhaka. Tenéis ahí los porcentajes de crecimiento. La tercera es Delhi. La cuarta es Bombay. La quinta es Shenzhen. Yakarta. Manila. La octava Tianjin. La novena Shanghai. Y la décima Chongqing, que es como se dicen, o más o menos se dice en chino. No penséis que en algún momento de vida aprendí un poquitín y se me ha olvidado todo. Bueno, esa es la fuente, el Foro Económico Mundial. Y fijaros, cuando hacemos este ejercicio, si tenemos tiempo de tuviéramos tiempo de dedicarle un rato, se suele acertar con alguna ciudad de China, Shanghai, Beijing o similar, pero normalmente nos olvidamos de India, que como veis tiene 3 ciudades. Nos olvidamos de ciudades chinas que tienen un potencial enorme. Shenzhen se le llama el Silicon Valley chino y es espectacular, bestial. Y nos olvidamos de Indonesia y Filipinas. Hay que darse cuenta de cuál es la pregunta. Estamos hablando de porcentaje de crecimiento del PIB, ¿de acuerdo? ¿A qué nos lleva esto? Bueno, aquí la reflexión que planteamos es que necesitamos abrir la mirada, ¿no? Estamos en general, y diría en el mundo occidental, demasiado enfrascados y ensimismados en nosotros mismos, y resulta que están pasando cosas ahí fuera, sobre todo en Asia, y en muchos casos no somos conscientes, ¿no? de estadísticas como esta. Así que bueno, esa sería la conclusión que os planteamos. Bueno, la siguiente. Los equipos formados por personas inteligentes aprenden mucho más rápido y mejor. Bueno, pues si hacemos caso a Argyris, esta es la portada de un artículo del Harvard Business Review de hace ya pues, 31 años, pero bueno, vigente totalmente. Su hipótesis es que las personas inteligentes aprenden peor
y además lo hace a través de una serie de experimentos y bueno, él en su postulado confirma la hipótesis. En esencia, ¿por qué? Bueno, según dice, en muchos casos las personas inteligentes encuentran montones de maneras para tener razón, os lo cuento muy simplificado, aunque es un artículo que recomiendo leer, muy interesante. Ese es un motivo. Y el otro motivo es que suelen ser personas acostumbradas a resolverse los problemas solos y suelen tener, esto es obviamente estadística y depende de estructuras, suelen tener tendencia en ese sentido al individualismo, por la creencia de que son capaces de resolverlo todo. Entonces, bueno, sobre la base de este postulado, la pregunta sería falsa. Bien, vamos con la siguiente. La inteligencia colectiva de un equipo depende de la inteligencia individual de sus componentes. Por lo tanto, un equipo como equipo no puede ser más inteligente que la suma de la inteligencia individual de sus miembros. Bien, pues un equipo del MIT que lleva un buen número de años investigando sobre inteligencia colectiva, que es un tema realmente apasionante. Fijaros lo que dicen. Dicen que la inteligencia colectiva existe y que depende más de factores de equipo, ahora veremos a qué factores se refieren, que del nivel de inteligencia individual de las personas que lo componen. No olvidemos que estamos hablando de inteligencia racional, ¿de acuerdo? No inteligencia emocional, sino racional. La inteligencia, llamémosle clásica, ¿no? El QI, el cociente intelectual clásico. Bueno, pues ¿cuáles son los 3 factores determinantes que postula este equipo del MIT? El primero es la sensibilidad social. Algo tan sencillo como me preocupan los demás y los demás se preocupan por mí. Dicho fácil sería eso. Igualdad participativa. Pensemos en el modelo clásico y en nuestra foto de organigrama, hasta qué punto esto ocurre o no y en qué ámbitos ocurre o no. Y en nuestras organizaciones, por supuesto. Y la tercera, la verdad, tiene mucha gracia, entiéndaseme lo de que tiene mucha gracia. La tercera es la proporción de mujeres en el equipo. Lo que nos está diciendo es que un equipo, para ser más inteligente desde el punto de vista colectivo, requiere que exista diversidad, ¿de acuerdo? Y que haya una diversidad razonable entre hombres y mujeres. Lo interesante del asunto es que, según postula el MIT, un equipo puede ser más inteligente como equipo que la suma de la inteligencia individual de sus miembros. Incluso postulan que un equipo puede ser superdotado intelectualmente a pesar de que lo compongan personas perfectamente normales y con inteligencias medias, normales. Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un paradigma, ¿no? Con 2 formas distintas de entender las relaciones en las organizaciones y las estructuras sociales, que son una mirada más de equipo y una mirada más de individuo, ¿no? Por deciros de dónde vienen las imágenes, la primera es el equipo femenino del Atleti de Bilbao, que bueno, es nuestro equipo, es mi equipo y la de bastantes de los que estamos en la organización por estar en Bilbao. Y la representación del individuo, la verdad es que no sé a quién quiere representar, nótese la ironía. Esto de meternos en el fútbol es un poco fango, espero que nadie se enfade, pero bueno, es así como lo representamos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues 2 miradas, una gestión, mirada de equipo y un pensar sistémico, pero eso es una mirada más individual, en la que se basa más en el desarrollo de individuos y normalmente solo el líder y los líderes, que es una mirada más de pensamiento analítico. Muy bien, vamos con la siguiente. Nos quedan 3. En el siglo XXI es más fácil controlar las demandas de los clientes y los procesos gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ver qué pasa. Viejos tiempos, siglo XX. Llamar viejos tiempos al siglo XX, para muchos de los que estamos aquí, da un poquito de pena, pero es verdad, ¿no? Queda bastante atrás muchas cosas. Bueno, en el siglo XX, esto es una simplificación, pero nos sirve para el razonamiento, tanto los requisitos entendidos como las demandas de los clientes, como las tecnologías, eran altamente predecibles. Quiere decir que las tecnologías no variaban mucho. Pensad, de hecho, en el automóvil, que podría ser un reflejo de muchas de las tecnologías existentes en cada momento del tiempo, y pensar en un automóvil de 1900, en uno de 1930, 1950 y 1970. Si recorremos tecnológicamente el sector del automóvil y los automóviles, nos daremos cuenta de que desde el punto de vista tecnológico varía muy poquito. Son esencialmente mecánicos y un poquito eléctricos, y hacia los 70, los 80 empieza a aparecer la electrónica, ¿no? Insisto en que es una simplificación, pero es para que entendamos, ¿no? Y las demandas de los clientes incluso, no variaban, incluso había mercados que se dicen de oferta, ¿no? En los que la demanda era mayor que la oferta y por lo tanto se vendía todo independientemente de la calidad que tuviera. Bueno, ¿qué nos ocurre en los nuevos tiempos, en el siglo XXI? Pues nos ocurre que tanto los requisitos como las tecnologías son tremendamente impredecibles y tremendamente cambiantes. Pensar en tecnologías, pensar solamente en los últimos
15 años, no hace falta que nos vayamos mucho más atrás, o si queréis todo el siglo XXI. Pensar hoy en día en vuestra cabeza la cantidad de nuevas tecnologías sin que seáis expertos, no necesitáis ser expertos, que si ahora os preguntara, hiciéramos el ejercicio de pensar y decirnos nuevas tecnologías, muchos hablaríais de Internet de las cosas, de la nube, hablaríais de inteligencia artificial, hablaríais de gemelos digitales, etcétera, ¿no? Una lista larguísima de tecnologías y estamos hablando de nada más un periodo de 15, 20 años, ¿no? Versus un periodo de 100. Y los requisitos, qué decir, ¿no? Las demandas de los clientes son absolutamente cambiantes y además cada vez más aceleradas, ¿no? En el 95% de sectores de actividad. Prácticamente se libran los monopolios y casi, ¿no? En muchos casos ni eso, con la globalización y las fronteras cada vez más abiertas. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Y esa es la conclusión, que estamos en un entorno mucho más caótico, puesto que hay un mayor número de variables en juego a día de hoy en términos de requisitos, demandas de los clientes y en términos de tecnologías potenciales a poder utilizar. Bueno, un ejemplo más o un dato más para ver el concepto, o utilizando el concepto de volatilidad, el concepto de día es 3 sigma. 3 sigma es la desviación típica, sigma, y lo que mide es los días en que la cotización del Standard & Poor's 500 varía más de 3 veces la desviación estándar. Es decir, momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Y es muy interesante, el gráfico lo dice todo. La poca volatilidad que había en los 50 a los 60, fijaros que hay momentos de más volatilidad cada aproximadamente 10 años. Conforme vamos hacia los 80, los 90 y los 2000, aquí claramente esta es la crisis de 2008, se aprecia claramente, y lo que nos encontramos es que cada vez claramente hay mucha mayor volatilidad, por lo tanto muchísima más incertidumbre, ¿no? Esto mirado desde la perspectiva de la bolsa. Entonces, muy bien, todo esto está bien, de uno u otro modo todos lo tenemos en la cabeza. Está bien mirarlo en datos y conceptualizarlo, pero lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución, suene como suene, es aprender a convivir con el caos y desarrollar diseños organizacionales y desarrollar herramientas o trabajar con herramientas que permitan gestionar el caos. Algunas de ellas, por ejemplo, son las metodologías ágiles, por citar una en concreto que de hecho nosotros aplicamos en la mayor parte de nuestros proyectos con nuestros clientes. Entonces, bueno, la reflexión final es, si son nuevos tiempos, probablemente utilizar viejos métodos no sea lo más adecuado y tenemos que ir migrando hacia otros diseños organizacionales y hacer o utilizar otras herramientas diferentes a las convencionales. Bien, vamos con la séptima, es la penúltima. En las empresas actuales es imprescindible un plan de negocios y tiene que ser, ojalá, cuanto más preciso y mayor proyección temporal abarque, mejor. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice nuestro Not Consulter, que es así como llamamos a nuestros chiquillos que van apareciendo aquí en las presentaciones. Este hombre dice que los planes de negocio no funcionan. Bueno, y este señor, que tiene una mirada más clásica del siglo XX, le llamamos consultor saurio, se pone muy nervioso, ¿no? Cada vez que los Not Consulters le dicen cosas de estas. Bueno, vamos a ver lo que quiere decir esto. Lo que quiere decir es que no funcionan porque esta frase de un maravilloso pensador, filósofo, es suya, es una frase suya, y creo que es una frase excelente porque a todos nos ha pasado, seguro. Los planes perfectos les pasa esto, ¿no? La planificación siempre es perfecta, eso creo que todos lo hemos experimentado, y luego pasa lo que pasa en la realidad y cada vez, insistimos en eso, de forma más caótica y volátil. Con lo cual, una vez más, las herramientas clásicas tienen menos valor o tienen cierto valor. ¿Por qué no funcionan en muchos casos? Pues por algo tan simple como asumir el pasado como un buen predictor del futuro. Si estamos diciendo que los tiempos cada vez son más caóticos y hay más número de variables interactuando, es una cuestión estadística básica, el pasado no va a replicarse o no al menos del modo en que se replicaba décadas atrás. ¿Y por qué muchas prácticas tradicionales decimos que no funcionan? Porque fijaros, incluso los MBAs, que seguramente muchos de vosotros, vosotras, tendréis un MBA o varios, estamos hablando de administrar negocios existentes, pero se nos olvida el concepto de innovación, lo que hablábamos antes, el binomio entre ser capaces de explotar explotar y administrar un modelo de negocio existente, pero cómo somos capaces de ir generando otras miradas, otras propuestas de valor y otras formas de pensamiento que podamos convertir en modelos de negocio de éxito para el futuro, ¿no? Que sería el concepto de la innovación. Entonces, claro, algo no nos encaja en todo este asunto, ¿no? ¿Por qué no funcionan las organizaciones en el siglo XXI? Es un poco radical, es decir, funcionan normalmente con el modelo de negocio de éxito, como decíamos antes, ¿no?
porque el entorno es de alta incertidumbre, porque los cambios aparecen continuamente y porque, como decíamos, los requisitos del cliente evolucionan de manera rapidísima con el tiempo. Por lo tanto, una vez más se nos genera un entorno o estamos, nos guste o no, en un entorno de caos. Muy bien, pues ya vamos hacia la última pregunta y después las conclusiones y después ojalá podamos tener preguntas, dudas y ojalá un debate. Vamos a ver, la innovación. Dice la afirmación que es crear nuevos productos que no tenga la competencia. Bueno, pues esta es una más conceptual. La innovación es creación de valor, es una forma sencilla de describir lo que es la innovación, es creación de valor y esto es su descripción. Tipos de innovación. Existen muchas clasificaciones, pero las dos que nosotros nos gusta plantear es, hay dos bajo una clasificación, innovación radical o disruptiva, suele ser en el que la gente piensa cuando no es experta o no trabaja en el ámbito de la innovación, suele pensar en disrupciones, ¿de acuerdo? Pues lo que pudo ser el teléfono móvil en su momento o lo que pudo en su momento también ser el avión, etcétera, ¿no? Piensan en lo radical y normalmente de producto, ¿de acuerdo? Bueno, bajo otra clasificación, la innovación puede producirse en producto, pero también se puede innovar en proceso, en mercado, en organización y en modelo de negocio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como vemos aquí, la innovación no es crear nuevos productos, es decir, sí lo es, pero no es solo crear nuevos productos y no es solo generar innovación radical, sino que se puede trabajar en radical o en incremental y en esos 5 ámbitos. Por lo tanto, cualquier organización es susceptible de requerir innovación y de necesitar incorporarla. Bueno, aquí nosotros hemos hecho una pequeña clasificación en grandes eras, ¿no? En grandes etapas, cogiendo un rango, un horizonte de siglos. Hablamos de la alfabetización racional gracias a la imprenta como grandes hitos, ¿no? de la historia. La era industrial, con la máquina de vapor de Newcomen. La administración científica, como decíamos antes, gran innovación. La era de la información, lo que en palabras textuales también de Daniel Pink, como hemos visto antes, y la alfabetización emocional con el importantísimo concepto de la inteligencia emocional. Lo que decimos es que el siglo XXI es el siglo de la innovación, la era de la innovación, en el que algunas de estas etapas tienen que darse por supuestas, pero que es que hay que incorporarlas, todas ellas. Todas hay que tenerlas en cuenta y ver cuáles funcionan y cuáles no para ser capaces de avanzar en este siglo, en el siglo XXI. Muy bien, y ya nos vamos a las conclusiones y dejamos abierto el espacio para dudas, debate o en fin, lo que os parezca adecuado. Bueno, conclusiones que os lanzamos. La primera es que el sistema educativo nos enseña certezas. Pensemos en el sistema educativo convencional y cuánto de convencional tiene el sistema educativo actual. No olvidemos que el sistema educativo, de alguna manera, es el que nos prepara de manera más sustancial para el futuro profesional, laboral y también personal, ¿no? Pero resulta que la vida es cada vez más incierta. El conocimiento no es casi nada. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo tenemos todos en el bolsillo o en el bolso. Todos tenemos Internet, no somos conscientes, pero la aparición de Internet y buscadores como Google, por cierto, no sé si tenéis el dato, pero tiene, el último dato que yo tengo es que tiene el 92,6% de cuota de mercado en el mercado de buscadores. Hasta donde yo sé, es el caso de cuota de mercado más grande. Ni siquiera Kodak, que creo que alcanzó el 88% en su mejor momento, lo tenía, ¿no? Bueno, hecho este inciso, todos tenemos conocimiento y lo tenemos en la palma de la mano porque podemos leer, aprender y saber de todo simplemente con mirar nuestro smartphone. Ahora bien, lo importante en esta era, en el siglo XXI, es el aprendizaje y el aprendizaje colectivo, el concepto de aprendizaje organizacional que tiene todo un desarrollo y que es fundamental trabajarlo en desarrollos o procesos de desarrollo de innovación o de interemprendimiento. Bueno, algo muy importante y que no siempre se aplica, la innovación es un proceso riguroso y sistemático. A veces, por confusión o lo voy a decir, por mala praxis, hay quien se cree que la innovación es buena onda y ponernos en una pared a colgar post-its y demás. Eso está bien, puede ser parte de un proceso y bueno, abrir el pensamiento, etcétera, pero finalmente la innovación tiene que ser un proceso muy riguroso y muy sistemático, tanto como el modelo de negocio convencional, pero además la innovación implica fracaso, implica fallo. Entonces, todavía requiere ser mucho más riguroso y mucho más sistemático.
Con lo cual, nos gusta hacer esta distinción porque la consideramos muy importante. Algo muy importante también tiene que ser una cuestión cultural. La innovación no va de procesos. Existen los 3 ámbitos de innovación que son estrategia, gestión y cultura, una de tantas clasificaciones, pero solamente trabajando estrategia y gestión no consigues que una organización sea innovadora, sino que hay que trabajar en paralelo la cuestión cultural desde el punto de vista organizacional. Y necesitamos organizaciones con cultura innovadora e intraemprendedora. Y además, nuestro postulado, nuestra hipótesis es que no es una opción. Es decir, no cabe decir, no, bueno, nosotros con el modelo de negocio convencional tiramos y si acaso hacemos un poquito de innovación, un poquito de... o realmente no es para nosotros, ¿no? Lo que creemos es que son competencias esenciales y nos gusta representarlo así. El siglo XX ya hemos dicho que era altamente predecible y me gustan estas fotos, las uso desde hace un montón de años, pero no he querido cambiarlas porque, bueno, les tengo especial cariño. Entonces, entiéndase el argumento, ¿eh? No es que estuviéramos todos tan felices y el siglo XX no tuviera complicaciones, etcétera, pero se parecía a la foto de este gato, ¿no? Dentro de lo que cabe, más o menos, podíamos vivir replicando lo que habíamos aprendido, pensar en cuánta gente con estudiar una carrera sabía que iba a trabajar toda su vida en lo mismo y que no iba a necesitar actualizarse gran cosa, ¿eh? Cosa que hoy en día, pues es, bueno, las estadísticas lo dicen además, ¿no? Es absolutamente imposible. Y el siglo XXI, que tiene alto nivel de impredictibilidad y de caos, lo representamos así, con este gato que le tengo un cariño enorme, ¿no? Me encanta esa foto, la verdad. Y encontramos la diferencia, ¿no? Las organizaciones en el siglo XXI, nos guste o no, insisto en eso, se tienen que parecer más a este gato, que como veis, se busca la vida por todos los huecos y está buscando oportunidades por todas partes y además es un gato callejero. Sabe, cuando las cosas vienen duras, sabe desenvolverse porque ha aprendido a eso, ¿no? Bueno, y como decíamos, las competencias innovadoras y emprendedoras en una organización ya consideramos que no son una opción, sino que son absolutamente imprescindibles para el siglo XXI. Y ya para terminar, una frase del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el padre fundador de los microcréditos, que seguramente conozcáis, dice que todos los seres humanos nacemos emprendedores, y es así, nacemos emprendedores, y eso es lo que las organizaciones tienen que promover, que el cómo nacemos los seres humanos sea ser capaces de desarrollarlo y generar talento e inteligencia colectiva huyendo de estructuras que, desde luego, la innovación y el intraemprendimiento no lo apoyan, como hemos visto. Muy bien. Y bueno, finalizamos con nuestro claim. Siempre trabajamos sobre esta lógica. Todas las personas somos innovadoras y todas las personas somos emprendedores. Y hasta aquí la presentación. La verdad es que personalmente me gusta más interactuar durante la presentación, pero bueno, este formato lo pide. Nada, os dejo paso y encantado de preguntas, dudas, debate, todo lo que necesitéis. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Muy interesante la presentación que nos haces. Yo tengo una pregunta que de pronto es muy general, no sé. Nos quedó claro de tu presentación, digamos, que la innovación es un factor fundamental en el desarrollo empresarial y en la permanencia en el mercado, ¿cierto? Y también quedó absolutamente claro que estamos en un mundo de disrupción y en un momento disruptivo por todo el tema de la tecnología, ¿sí? Entonces, no sé si la pregunta sea muy atrevida, muy general, no sé. Entonces, en ese espacio de tanta disrupción y donde es necesaria la innovación, hay que tener es más necesario tener un método claro, una línea clara, digamos, cuáles son esas bases fundamentales, digamos, que no se pueden omitir o que no se pueden tener, digamos, para tener éxito en la innovación en un ambiente tan disruptivo, ¿no? Ese es como... Sí, bueno, la pregunta es muy relevante, ¿no? Aquí se viene el problema, Carlos, de que puede que haya personas con razón que estén pensando, claro, este hombre ¿qué va a contar? Si venden innovación, pues nos va a contar que la innovación es perfectamente imprescindible, no solo faltaba, ¿no? Porque como es el producto que vende, bueno, quizá haya una parte de eso, no seamos tampoco, como se suele decir, más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, sí, el postulado que hacemos es que hay muchos datos, hemos visto algunos que demuestran que las organizaciones tienen que convertirse en agentes de cambio, motores de cambio y que los ciclos de vida de productos, procesos, organizaciones están mucho más acelerados en estos tiempos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y efectivamente, nosotros insistimos en que
de alguna manera lo que decimos es no nos alarmemos, es decir, existe método y existen formas de hacer para poder ir transformando una organización y generando espacios para que la innovación se produzca. Generando cultura innovadora no es algo que se puede hacer de un día para otro, pero es algo que puede hacerse, es decir, y no es imposible. Para bien o para mal es lo que a nosotros también nos mantiene vivos, ¿no? Es decir, llevamos ya 18 años en esto y por suerte con un número relevante de casos de éxito, también de fracaso, por descontado, ¿no? Porque al final trabajando con personas esas cosas pasan, ¿no? Entonces, resumiendo, hace falta método y lo único es incorporar nuevas prácticas, no tiene tampoco mayor misterio. Del mismo modo que hubo una revolución finales del 19, primeros del 20 en las organizaciones, ahora toca también primeros del 21 y en este siglo XXI toca otra revolución, que es cómo hacemos para que nuestras organizaciones sean capaces de lo que hemos dicho antes. Explotar el modelo de negocio, que por cierto es el que paga las cuentas, de la exploración de nuevos modelos de negocio, hasta que esa exploración da frutos y permite convertirla en modelos de negocio de éxito. Ese es un poco lo que te podría responder, Carlos. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Francisco Díaz. ¿Cómo la guerra Rusia-Ucrania afecta la situación de emprendimientos en el mundo? Bueno, la verdad es que es un tema, lo comentábamos al principio, ¿verdad, Carlos? Que parece mentira. Yo no sé si este hombre Putin, que por cierto aparece en la presentación, junto a otros dos personajes que curiosamente se llevan muy bien, a pesar de que son sistemas políticos distintos y tal. Como os decía, pues bueno, ha habido algún caso en el que la gente, joder, ¿cómo pones ahí a Trump y tal? Bueno, en fin, como anécdota. A ver, ¿cómo afecta? Bueno, la verdad es que es un elemento totalmente distorsionador y si la pregunta es en concreto hacia el ámbito del emprendimiento, pues lo que hace es hacer que las organizaciones se replieguen hacia el modelo de negocio convencional, ¿no? Y eso, que es una tendencia natural, es decir, suele ser un clásico, ¿no? Si las cosas se van a complicar o se complican, eliminar todo aquello que no esté directamente conectado con el modelo de negocio, que es lo que nos permite sobrevivir, ¿no? La recomendación es que si hay que reducir esfuerzos en ese ámbito, no se reduzcan al máximo. Yo puedo entender desde el punto de vista de una organización que disrupciones de este tipo pues hagan que te repliegues, ¿no? Y que te vayas al modelo de negocio convencional y bueno, la exploración ya la haremos más adelante, ¿no? La sugerencia sería sí, pero no la reduzcas a cero porque a la salida de la crisis te puedes encontrar con un problema, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de lo que os ocupa a vosotros como sector de las energías, pues ¿qué os voy a contar, ¿no? Está generando no seré yo el que os lo cuente porque los expertos sois vosotros, pero está generando un problemón, en concreto en Europa, muy importante por todo lo que está teniendo que ver con la guerra económica, las sanciones, etcétera. Resumiendo, pues un fastidio para la innovación y el emprendimiento como para prácticamente todos los ámbitos, ¿no? del ser humano y sigue pareciendo mentira que en el siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado en tantas cosas, nos encontremos otra vez en una situación de, aunque suene duro, de preguerra mundial, ¿no? Es nefasto. Ok. Yo tengo otra pregunta, Pablo, digamos, en la experiencia que ustedes han tenido, digamos, tan importante en diferentes sectores de la economía, ¿cómo es el balance, digamos, entre innovación de producto e innovación de modelo de negocio, de sistemas de información? Porque muchas veces una de las barreras a este tema de la innovación es la gente cree que es muy difícil innovar y que es una cosa de científicos y de alta telemetría mental y eso es una barrera que hace que impida que las empresas avancen en eso. Entonces, ¿cómo han visto ustedes el balance, digamos, que no es solamente producto, sino que también hay innovación en otros ámbitos que también le generan competitividad a las empresas, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes ese balance en su experiencia? Sí, la verdad es que es una pregunta interesante. En nuestra experiencia hemos trabajado los 5 ámbitos que hemos propuesto: producto, proceso, mercado, organización, modelo de negocio, más o menos en un porcentaje razonablemente equilibrado, quizá un poquito más hacia porcentaje proceso y modelo de negocio, pero vamos, tampoco una diferencia sustancial. Y el planteamiento que haces es muy bueno. Mucha gente cree que es tremendamente complicado, mucha gente cree que es la tradicional I+D, que todavía obviamente sigue siendo importante, una serie de cerebros pensantes, la mayoría de doctores en un departamento que están ahí trabajando con nuevos materiales o con cosas raras que en algún momento nos servirán. La innovación, como se entiende en el siglo XXI, no es eso. La innovación es, cuando decimos un proceso cultural,
es que tiene que trasladarse a toda la organización, porque cualquier persona de cualquier organización puede hacer innovación incremental de proceso. Nos ha ocurrido, ¿no? Que personas que son, digamos, utilizando la lógica vertical, ¿verdad? Que son de más abajo en la pirámide y dicen, no, pues yo voy a cambiar, yo no puedo cambiar nada, ¿no? Os sorprenderíais con ejemplos de operarios de taller, con todo el respeto, que han hecho transformaciones importantísimas, interesantísimas en sus organizaciones, simplemente dejándoles hacer, preguntándoles. Parece mentira. Es decir, parece mentira que alguien que está arriba en la pirámide, por muy ingeniero y doctor que sea, crea que sabe más del proceso que una persona que lleva 20 años gestionando un horno o gestionando una cadena de producción en el día a día, 8 horas diarias, o las que sean, ¿no? Parece mentira. Ahí hay un componente también de disrupción mental, de trabajar la humildad, las personas que dirigen organizaciones, y darse cuenta de que no puedes saberlo todo. Y además quitarse la carga de encima, porque para muchas personas supone una carga que incluso les afecta a la salud, ¿no? Entonces, respondiendo, la innovación se demuestra, puede aplicarse en cualquier ámbito, la puede desarrollar cualquier persona de cualquier organización, todas, absolutamente todas, y cuando somos capaces de trabajar desde arriba y desde abajo y que de alguna manera se terminen encontrando, ahí es donde se provoca la verdadera transformación, ¿no? La transformación cultural, que por cierto, en general, libera muchísimo a las personas, las empodera mucho y genera otra estructura de relaciones en las organizaciones, muchísimo mejor en general, ¿no? Y sin lugar a dudas los resultados se obtienen mejor en el equipo, en el trabajo en equipo y que en los inventos individuales. ¿No? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por la obviedad que acabo de comentar. Yo además, cada vez que lo cuento, de verdad, me emociono, ¿no? El cuerpo se me escalofría, ¿no? Porque me vienen a la mente personas que han sido espectaculares, ¿no? Suelo contar la anécdota, es una anécdota un poquito de abuelito cebolleta, pero recuerdo con un montón de cariño en un proceso de innovación, desarrollamos el modelo completo, el método completo, y en concreto era hornos de alta fundición, ¿no? De reciclado de materiales, y estuvimos trabajando con todo el equipo, era una empresa belga con plantas en País Vasco y Bélgica, de 600 personas, y escalamos a toda la organización. Y no tengo para olvidar una sesión en la que estuvimos con las personas de taller y horno, personas que están trabajando en un horno a 1500 grados, en condiciones interesantes de ver, la verdad. Empezamos a dar un taller o a trabajar la parte de desarrollo de equipos, cultura de equipo, etcétera. Cité a un par de frases con un par de autores y levantó la mano un señor de 63 años que llevaba 30 años en la organización, que todo el mundo decía que nunca aportaba, que no estaba ni ahí, que solo estaba pensando en jubilarse, y resulta que el hombre se había leído un libro del estilo del de Daniel Pink, que os hemos planteado, ¿no? No os podéis imaginar la cara que se le quedó al resto de la gente. Me gusta citar este caso porque tenemos tanto talento, y digo tenemos, yo me incluyo, tanto talento desaprovechado, tanto talento. Estamos optimizando el combustible, estamos optimizando el tóner, estamos optimizando los salarios, que está bien, la cuenta de resultados hay que optimizarla, eso es gestionar, ¿no? Pero luego el talento se nos va por la ventana, simplemente porque no les preguntamos, porque no les dejamos actuar. Y es el despilfarro de despilfarros. Y no nos lo podemos permitir, no nos lo podemos permitir. Ok, no hay más preguntas, pero yo tengo una pregunta final, a ver si nos puedes dar una perspectiva, digamos, en la experiencia que ustedes han tenido, digamos, en América Latina, ¿cómo es el proceso de innovación en los diferentes países, donde hay mayor liderazgo, donde hay mayor avance? Y si no sé si han tenido alguna visión o si tienen alguna visión clara sobre Colombia, digamos, qué está pasando y cuáles son las perspectivas y cuáles podrían ser esas posibilidades, digamos, de crecimiento de esa línea de innovación en nuestro país. Bueno, nuestra experiencia se reduce cronológicamente a 3 países, en ese orden: México, 2008, entramos en 2008, Chile 2012 y Colombia 19-20. Es verdad que la pandemia lo aceleró un poco, ¿no? La verdad es que, esto lo digo siempre, ayer estaba hablando en concreto en la universidad, con una persona de Chile que ha venido a hacer su tesis doctoral, y le dije a él lo mismo que llevo repitiendo un montón de veces cuando me hacen una pregunta similar, y lo mismo que voy a decir ahora. Creo que las organizaciones en Latinoamérica y en concreto esos 3 países y las personas tenéis
y perdonar que suene un poco, no sé, abuelito, recomendador o similar, no me gusta dar consejos, tenéis que mejorar vuestra autoestima. Por algún motivo os creéis menos y en concreto Colombia nos ha sorprendido muy favorablemente y de verdad no lo digo por estar ante un foro de personas de Colombia. Los proyectos que estamos desarrollando, la inquietud que hay, la visión y las ganas que hay por trabajar en este ámbito, no os podéis imaginar. Normalmente soléis mirar a Europa, a Occidente, con, no sé, como si fueran ahí... Bueno, es cierto que hay o tienen a día de hoy mayores niveles de desarrollo, pero yo suelo decir, a Europa le queda lo que le queda poquito. Fijaros el ejercicio que hemos hecho con las 10 ciudades más grandes. O sea, Europa ni está ni se le espera. Y el Occidente convencional ni está ni se le espera. Yo creo que en Latinoamérica en general hay una oportunidad enorme. Hay unas iniciativas espectaculares, concretamente Colombia, en todo lo que tiene que ver con emprendimiento e innovación es realmente sorprendente. Y creo que, insisto, que es un tema de autoestima, de creérsela porque al final esto va de personas. Quiero decir que no hay motivo para que los suecos o los finlandeses sean más innovadores que los colombianos o los chilenos. Va de que nos la creamos y de que nos pongamos a trabajar en transformar culturas. Solo va de eso, pero nada menos que va de eso, ¿no? Eso es lo que te podría contar, ¿no? Como resumen. Creo que hay mucho espacio, creo que hay mucha voluntad y creo que hay un desarrollo muy superior al que en muchos casos creéis o creen, ¿no? Las organizaciones en Latinoamérica, al menos en nuestra experiencia en esos 3 países. Perfecto, Pablo, pues muchas gracias, de verdad que muy interesante, nos dejas muchas inquietudes y muchas preguntas que tenemos que resolver hacia el futuro para seguir avanzando en este tema. De verdad que muy interesante, muchas gracias por el espacio. Vamos a compartir esta presentación, digamos, también con buena parte de nuestros afiliados. Muy bien. Pudieron asistir y hasta una próxima oportunidad. De verdad que muchas gracias por la asistencia, a todos los asistentes también. Ojalá, no, a vosotros por la oportunidad, ha sido un verdadero placer y ojalá prontito nos veamos en físico, que siempre es mucho mejor. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Gracias, cuidaros mucho. Que estés bien. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Somos Procables, una compañía con más de 50 años de experiencia en Colombia. Hacemos parte de Prysmian Group, líder mundial en cables eléctricos y de telecomunicaciones, contando con la oferta de tecnología de cable más amplia del mundo. La presencia de Prysmian Group en más de 50 países y la capacidad de más de 100 plantas en el mundo nos permiten, en Procables, atender todas las necesidades de nuestros clientes. Procables, una marca de Prysmian Group. Durante décadas, las empresas de electrificación, los proyectos de infraestructura más relevantes e industrias de todos los sectores económicos han confiado en Procables. Desarrollamos productos innovadores y trabajamos en equipo con las principales empresas del ámbito eléctrico, dando origen a patentes que aportan a la evolución tecnológica del sector. Procables, una marca de Prysmian Group.